Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al licenciado Javier Gamero Quinocita por brindarnos una perspectiva valiosa sobre el rol de la seguridad ciudadana en el Estado de Derecho moderno. Su análisis profundo y enfoque en la intersección entre el derecho y la seguridad han sido inspiradores para todos nosotros. Además, nos gustaría invitar a todos los expositores de hoy para el panel final, donde todo el público presente va a poder hacer preguntas de manera libre. Invitamos al coronel Carlos Velázquez Salazar, al licenciado Mario Achinelli Nolte y el general Sergio Manar Moyoli a unirse en un panel de diálogo. Este será un espacio moderado por la señora María Julia Bizalot, gerente general de la empresa G4 Electronic, donde los asistentes podrán formular preguntas y obtener insights directamente de nuestros expertos. Sus conocimientos y perspectivas son invaluables y esperamos un intercambio de ideas enriquecedor. Sin más preámbulos, los invitamos a unirse a nosotros en el escenario para que este panel promete ser un punto culminante de nuestro Congreso. Gracias. Muchas gracias, señores expositores. Vamos a comenzar entonces con las preguntas. Los escuchamos. Les pedimos, por favor, que tenemos dos señoritas que están con micrófonos. Así que si levanta la mano, una de ellas se acercará a la persona para que pueda realizar la pregunta. La pregunta no debe durar más de 1 minuto y la respuesta no más de 3 minutos, por favor. Bien, podemos comenzar. El micrófono por acá también. Hola. Escuchamos. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? Javier, tengo primero una sensación de que está muy claro lo que nos estás planteando, ¿no? Hay una estrategia post-globalización, pero también como esta era de la post-globalización, lo que yo percibo en particular, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, es la presencia intensa del Foro de Sao Paulo del Grupo de Puebla. ¿De qué forma se articula la estrategia del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla en este escenario de inseguridad que obliga a tener que replantear los principios de la seguridad nacional, ciudadana, humana, como tú dices? ¿Cuál es la conexión? ¿Hay una estrategia deliberada para que esta inseguridad propicie estos cambios abruptos que el foro está buscando? Gracias. Muchas gracias, Max. Bueno, primeramente yo estoy viviendo en Europa, ya vivo 30 años en Europa y estoy muy alejado de los planes, programas, las políticas nacionales. Sin embargo, es claro y evidente que existen ciertas similitudes en todos los problemas sociales en América Latina. Lo que ha ocurrido en Chile, ha ocurrido en Colombia, ha ocurrido en el Perú, ha ocurrido también en París, ¿no? Hay una tendencia y el Foro de Sao Paulo me parece que esta es una estrategia de desestabilizar al Estado, a los Estados, crear esta crisis. Esa es la percepción que yo tengo, y debilitar a las policías. La Policía Nacional del Perú, me atrevo a decir que ha sido maltratada en los últimos años. Hasta ahora no puedo superar yo ese trauma que tengo, porque soy una persona que cree en las instituciones y tiene los principios muy claros, que un señor presidente de la República, que era una persona a quien yo admiraba intelectualmente porque tiene el bagaje intelectual, y hay que decir las cosas como son, el presidente Francisco Sagasti, quien ha sido mi profesor en el CAEN, en la Academia Diplomática, y he asistido a la presentación de sus libros, tenga que dar de baja de una manera abusiva 17 generales para poner al número 18, eso usted no puede hacerlo en ninguna empresa
una carrera profesional, una carrera policial no puede ser manoseada y no es fácil llegar a general, son años de servicio, y hoy en día pues tenemos una gran falencia en la Policía Nacional porque hay cierta inoperatividad. La inseguridad ciudadana es sostenible y esto ha venido increciendo. Yo vengo los últimos años al Perú y voy viendo que cada vez hay mayores conflictos sociales, cada vez hay mayor temor, hay un trauma social en la sociedad y esto es algo que es ingobernable. Pero ha habido un manejo de estos gobiernos socialistas, comunistas, y esto está dando lugar a reacciones como lo estamos viendo en Argentina hoy en día, pero lo mismo, la manera como la población chilena ha tratado a los carabineros de Chile, un gran cuerpo policial de prestigio. Acá tenemos el honor de tener a un oficial de carabineros que ha venido exclusivamente, pero lo que yo he visto en la televisión es algo espeluznante, pero no solamente es de América Latina, lo he visto en París, a pocas horas de donde yo vivo, ¿no? Entonces, y es más, han habido protestas todavía en Suiza en favor de o en contra del presidente Macron y en favor. O sea que esto tiene un componente político, ¿no? Por eso que yo dije al final que hay que, sí, no solamente es el Estado con el mercado, ¿no? Que el sector privado, muy bien, el Estado, acá hay representantes de ambos, pero de la academia también, la sociedad civil también tiene que ser más participativa, pero lo importante es armonizar las políticas de izquierda-derecha, porque aquí hay una guerra política ideológica. Tiempo cumplido, señor Gamero. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Gracias. Un minuto. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, felicitar a los expositores. Mi nombre es Eric Guaita, yo soy mayor de Carabineros de Chile, en retiro. Estoy participando por una invitación que me hiciera llegar gentilmente don Javier. Y felicitarlos por el nivel de exposición que ustedes han tenido en esta jornada, por el tema a tratar. Mi pregunta es la siguiente: si en este bosquejo o esquema que se está tratando los problemas de seguridad ciudadana por parte de la agencia pública, ¿existe una interacción con la seguridad privada para poder mejorar y aumentar los estándares? Gracias. ¿Para quién fue dirigida su pregunta? Para el panel. Bueno, en teoría sí. En la práctica tengo mis dudas que las empresas de seguridad privada tengan esa directiva en la actualidad de integrarse a los comités de seguridad ciudadana distritales o participar activamente con los gobiernos locales. Es una carencia. En el diseño está. Muy importante la participación de la vigilancia privada dentro del esquema de seguridad ciudadana, dentro de un distrito, de una localidad, de una urbanización, de una población, al más mínimo espacio donde existan personas y exista vigilancia privada, pues debería estar integrada también a la seguridad local. Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien. Buenas tardes, Coronel Lourdes Barriga, Ejército del Perú. Felicitar a los panelistas. Yo quisiera, con la experiencia que ustedes tienen, comentar sobre lo que yo a continuación quisiera preguntarles. Los expositores nos han mostrado el índice de delincuencia que se ha venido implementando y cómo está inclusive la población. Ya a quienes están afectando son a los jóvenes de 15 años, no antes eran los adultos, ahora los jóvenes. Se ha incrementado el sicariato. Y en este sentido llegó un momento en el cual nuestra Policía Nacional está viéndose muy afectada. Inclusive hubo disposiciones a que saliera el Ejército. ¿Qué opinan ustedes de la famosa policialización que se quiere crear y que el Ejército apoye y que se dispuso que apoyara a la Policía Nacional? Porque los roles son muy diferentes. Y en una segunda pregunta, también la opinión de ustedes, con esto de los penales que se llenan con los delincuentes y todo lo demás, el doctor Gamero y los opositores vieron que había muchos delincuentes. Y esto de Bukele, que se está tocando muchísimo, ¿qué opinan? ¿Esta sería una solución? ¿Vale copiar los modelos? Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, esta es una pregunta para todos. Yo comienzo, una cosa muy breve en realidad. El rol de la Fuerza Armada está perfectamente establecido y no está orientado a preservar una vida humana con la convicción que sí lo hace el policía. Porque la formación de Fuerza Armada está orientado hacia la guerra, o sea, visibiliza enemigos. El policía no tiene enemigos. El policía tiene una sociedad a quien tiene que atender, sea el nivel que sea. Si la situación es como la que estamos ahora, pues a esa sociedad tendrá que atender la policía. El establecimiento penal es un lugar que está orientado a la resocialización y es una parte muy importante de la seguridad ciudadana, no vista así. No es vista así, sin embargo es fundamental que exista una conciencia real de quienes trabajan en la resocialización para hacer ese trabajo. Y en el tema de Bukele, yo les digo, una vez que se rompa el principio de inocencia, bienvenida a todas las penas que quieran. Tenemos un código de ejecución penal y los cambiamos, no hay problema, todo se puede cambiar, siempre y cuando se rompa adecuadamente el principio de inocencia. Muchas gracias. Yo tengo aquí una pregunta. Perdón. Vamos a contestar los tres esa pregunta. Los tres. Yo quiero Perfecto. intervenir con relación a la pregunta de la coronel Barriga de la Escuela Superior de Guerra. La respuesta que le doy al exministro de Defensa, Jorge Nieto, que me escribe a Suiza y me dice qué opino del caso Bukele. Y yo le di mi respuesta, una respuesta, me tomé el trabajo de contestarle. Tengo mucho respeto por él, lo conozco personalmente. Después que yo escribí, escuché la entrevista que él había dado y lo que él había respondido. Le llegó muy tarde mi mensaje, pero quiero leer porque esto va a responder lo que significa para mí el señor Bukele. Mi opinión es discutible, desde luego, le digo al ministro. La criminología es una disciplina científica, crítica e independiente. Veo algunas fortalezas y también vulnerabilidades. No me convence del todo a pesar de determinados aciertos. Atisbo un carácter autoritario del presidente Bukele para el paladar político suizo, quizás basado en el gran soporte popular de más del 90% de la población. Me hace recordar el apoyo que tuvo el presidente Alberto Fujimori cuando dio su golpe de Estado y hoy está cumpliendo pena privativa de la libertad, ¿no? El plan de control territorial de su gestión tiene como eje principal la política de mano dura. Bueno, no se ha distanciado de sus antecesores, ya se aplicó en El Salvador la estrategia de mano dura y supermano dura. Veo un populismo punitivo en su gestión, regida por un estado de excepción, centrándose en la represión y una guerra abierta a las pandillas que ha traído consigo denuncias de vulneraciones a los derechos humanos que son criticados en los países desarrollados. Hay fuerte intervención de las fuerzas militares, severa represión y castigo del delito, detenciones arbitrarias de inocentes, trato inhumano en las cárceles, muerte en los centros penitenciarios, falta de prevención, hacinamiento en las cárceles, no existe una justicia restaurativa. Esto es muy importante en una sociedad democrática, en una sociedad civilizada. Se evidencia una militarización de la seguridad en El Salvador, existen denuncias por abusos policiales, militares y ejecuciones extrajudiciales. La población salvadoreña está dispuesta a renunciar incluso a la democracia para solucionar problemas inmediatos como la inseguridad ciudadana. Esto es sumamente peligroso. No olvidemos,
señor ministro, que Franz de Lis solía decir que la mejor política criminal es la política social, y Benjamin Franklin Roosevelt sostenía que quien está dispuesto a abdicar de su libertad para obtener seguridad, finalmente terminará perdiendo ambos. Hay desde luego cosas positivas, como las condiciones de las mejoras laborales de soldados y policías, mejoramiento de los equipos y tecnologías de vanguardia, incremento de personal, armamento de última generación, drones para la lucha contra las pandillas, reformas penales, se ha recuperado el control de los centros penitenciarios, ya que las autoridades penitenciarias cedieron el control de las cárceles a las pandillas, se ha dejado de lado las políticas de prevención de mediano y largo plazo y la lucha contra la corrupción ha pasado a un segundo plano. En los discursos políticos de Bukele, en la esfera internacional, he percibido crasos errores. Creo que se ha olvidado del principio jurídico universal de que el derecho internacional quiebra el derecho nacional. A grosso modo, distinguido señor, es lo que se lee por estos lados en los medios académicos. Esa es mi respuesta. Gracias. Gracias. Brevemente, no me parece adecuado la estrategia del señor Bukele. Si quiere ser duro, si quiere avanzar por el lado represivo, que haga las gestiones ante el Congreso, que se cambien las leyes, que se cambie el Código Penal, que se cambien las cárceles, etcétera. Pero él no puede disponer si la gente come o si la gente no come, o si la gente está desnuda, o que detengan a todo el mundo. Eso no puede ser. Entonces creo que el costo que implica pacificar de esa manera El Salvador no es correcto. ¿Ok? Y otro tema que quería comentar es el tema de la rehabilitación o la readaptación o la reeducación de los presos, ¿no? Como en muchas cosas, pues el objetivo es bueno, pero no se alcanza. Una vez le pregunté al doctor Artidoro Cáceres en una clase, doctor, ¿qué porcentaje de presos se rehabilita? Y me dijo, 0. 0, o sea, no 10%, no, 0. Entonces, mientras las cárceles sean para encerrar a la gente como animales, esa gente va a salir más resentida y especializada en el delito. Tenemos que llevar profesionales capaces, no sé, pastores, curas, sociólogos, psicólogos, etcétera, que realmente traten de recuperar a la gente. Pero si van a ser sitios de encierro, nadie va a mejorar ahí. Gracias. Gracias. Tengo para usted una pregunta, licenciado. ¿Por qué cree usted, y esa exposición la realizó el general Monar, por qué cree usted que el 80% de nuestra población no denuncia? ¿La gente por qué no denuncia? Sí. Bueno, de acuerdo a lo que yo he visto, en primer lugar, la gente no denuncia porque sabe que no va a llegar a ningún buen puerto. Es una pérdida de tiempo. Vas a la comisaría, estás 2 horas, a veces no te tratan bien, disculpen mis amigos policías, pero estás ahí como sea, sentado, esperando, y sabes que no vas a recuperar nada. Es prácticamente un trámite burocrático. Por otro lado, la gente también tiene miedo, pues. El delincuente sabe quién eres y si no lo sabe el delincuente, sus abogados van a decir quién eres. Y vienen las amenazas. Entonces, a pesar de que tal vez el 5 o 6% de la gente no denuncia por temor a una represalia, yo creo que ese temor es mucho mayor. ¿Y cree usted que no hay posibilidad hoy en día que las denuncias se puedan realizar mediante un mail, por ejemplo, que lleguen de manera digital con el número de documento? ¿Cree usted que eso podría funcionar en nuestra población? No creo que podría funcionar porque si bien es cierto facilita y agiliza mucho, el problema es que se va a perder el tema de la presunción de inocencia. O sea, cualquiera va a denunciar a cualquiera y a cualquiera le van a seguir un proceso. Entonces, por lo menos tiene que estar ahí físicamente la persona y saber que si lo que dice no es correcto, de repente le va a rebotar la denuncia, ¿no? Pienso. Perfecto, muchas gracias. María Julia, acá es importantísimo, están nuestros colegas policías, que tenemos que trabajar intensamente
para hacer más ágil el trabajo policial, tener actas preconstituidas, 2, 3, 4, 5 letras y ya está, se armó el acta. Ir al lugar del hecho, levantar. Hay que levantar todas las evidencias necesarias, posibles, generar cadena de custodia a cada una de ellas. Ese trabajo criminalístico hoy en día está, digamos, perfectible, puede mejorar. Pero si el policía de calle, el que está cerca a nosotros, no lo sabe hacer, ahí viene la debilidad de la policía. Todos deben saber hacer y todos deben tener sus actas preconstituidas, inclusive tener en su mismo celular y puede llenar los datos. Hoy en día eso ya no es un tabú, una cosa muy sencilla. Pero tenemos que llegar a esos niveles. Solo así podemos generar nuevamente confianza en las personas para que acudan a la dependencia policial o a la policía para buscar auxilio en cuanto sean víctimas tanto de delito contra el patrimonio o contra su integridad física. Perfecto, muchas gracias. Por favor, adelante. Buenas tardes con todos. Ante todo, felicitar a los ponentes que han estado de lo mejor, una maravilla conocer estadísticas, temas importantes. Todos han hablado de la ley de SINASEC, la ley de seguridad ciudadana que cumplió este año 20 años, 2 décadas. Pasaron 8 presidentes, 41 ministros de Interior. Empezó con 11 integrantes, ahora tenemos 22. Duplicó el número de integrantes, pero también quintuplicó la delincuencia. Hoy en día nos encontramos con una delincuencia globalizada, empoderada, más sangrienta, sanguinaria. Tenemos un vecino país de Ecuador que tiene un porcentaje de 28 víctimas por 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué hacer para que los 22 actores articulen y se logren generar una buena estrategia proactiva, enfocada a que el ciudadano, como dijeron todos ustedes, tenga ese enfoque de participar con la normativa, con la SINASEC, con el CODICE, con todas las entidades que ya existen, que prácticamente, obviamente, no se ve sus resultados, al contrario, se ve los resultados de la delincuencia, que día a día crece. La pregunta concreta es, ¿qué hacer para que los 22 actores articulen, generen sinergia y se pueda tangibilizar en una mejor seguridad para el Perú? Bueno, yo lo dije en mi exposición. La articulación horizontal que se desarrolla a nivel CONASEC es fundamental, pero luego de ello tiene que haber una articulación vertical, porque cada uno de esos sectores tiene que decantar hasta el último trabajador en el lugar más recóndito del país, debe conocer que hay una política nacional multisectorial de seguridad ciudadana, intersectorial de seguridad ciudadana. Entonces es necesario que decante de ese representante hasta el último. Eso hoy en día, mi experiencia en el terreno es que no se lleva a cabo, ¿no? Y sí es una necesidad, pero yo lo dije en mi exposición, lo repito, para comenzar, cuando se designa un representante tiene que ser un representante, por lo menos con 1 año de responsabilidad en el cargo. Porque se reúne el consejo, va una persona, se vuelve a reunir, va otra persona, hasta que se ponga al día de lo que pasó en el anterior, se perdió la solución de continuidad. Luego de ello, se llegan a acuerdos. ¿Cómo decanta ello? Yo tuve la experiencia de trabajar, por decir, en Barrio Seguro. Íbamos a los barrios, excelente la predisposición en el papel para trabajar. Llegábamos al funcionario de salud y nos decía, ¿qué? ¿Estrategia qué? ¿Pero cómo? Si hemos trabajado a nivel sistema nacional, con el Consejo Nacional, no sabemos nada. Y si supiéramos, no hay presupuesto. Entonces, no se preocupe usted, hagamos el trabajo, hicimos los documentos necesarios y solicitamos, y le hablo del año 2020, para que para el presupuesto del 2022 se incluya la atención. Cuando hicimos la revisión el 2022, no había sido incluido. No sé si a 2024 lo incluirán. Ojalá. Gracias. Buenas tardes, grandes amigos expositores. Mi pregunta y hacia una reflexión sería lo siguiente. Yo he tenido la oportunidad de ser gerente de seguridad ciudadana en 2 distritos, como es Villa María del Triunfo en el año 2016 y en San Martín de Porres 4 años, 2019 al 2022. Dentro de ese trabajo tocamos el tema, el coronel Velázquez lo dijo,
los COICET, los COPROCET, los CORECET. Sus integrantes, hay uno muy principal, que está contenido en el Decreto Supremo 011, Reglamento de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es el fiscal. Esa autoridad o esa representación deja mucho que desear. Porque él, de acuerdo a la ley, él es el responsable de verificar, constatar y denunciar lo que no se cumple. En primer lugar, por ahí. Segundo, somos policías, nunca lo vamos a dejar de hacer, lo respeto a los señores comisarios. Pero, ¿dónde está su presencia de ellos cuando ejercen esa función y también son integrantes del CODICET, COPROCET o CORECET? Y la reflexión a que le pediría, ¿por qué no hoy, en este primer Congreso Internacional, hagamos una sola fuerza y hagamos un protocolo para el trabajo que debe realizar esas secretarías técnicas, que hoy lamentablemente son simplemente figura y saludo a la bandera? Gracias. En realidad sí, hemos estado en el terreno, hemos conversado N veces sobre el particular y también es parte de nuestra cultura. Lamentablemente trabajamos como si estuviéramos en una isla, cada uno en su isla, no nos queremos integrar. El principal error de cualquier líder, vamos a decir en un CODICET, es su limitación a integrar. Él tiene que integrar. Desde el primer día tiene que lograr la integración de ese comité. No se logrará en la primera, en la segunda, en la cuarta sesión. Todos deben ser, disculpen la expresión, una fiesta. Debemos estar ansiosos por reunirnos porque somos amigos y tenemos una meta en común. Todos hemos sido compañeros de aula en alguna oportunidad y nos reunimos luego de 1, 2, 3, 20, 50 años y nos llenamos de abrazos. Exactamente igual tiene que ser un comité, no hay otra. Si no generamos esos lazos de solidaridad con la gente que sufre, si no logramos entender el rol real que nos corresponde, imposible avanzar. Y yo por eso acudo al líder. ¿Quién es el líder? El alcalde. Y ese alcalde, antes de asumir la responsabilidad, tiene que pasar por un proceso de sensibilización. Ahí sí puede haber una carencia que se puede mejorar. Pero todo lo demás es cuestión de vencer estos temores que tenemos de socializar. Socialicemos, es lo más lindo que tenemos nosotros los peruanos. A donde vamos nos reconocen por ser amistosos, por ser solidarios. Donde vamos, no hay lugar en el mundo en donde no se reconozca, vamos a decir la palabra real, el cariño peruano. Eso tenemos que reflejarlo en nuestros comités. Así podremos avanzar. De otra manera, imposible. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Felicito a los panelistas por esta conferencia tan importante que era necesaria para nuestro país. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo la seguridad ciudadana enfrenta la falta de control en la ciberseguridad, en la economía digital nacional e internacional? ¿Y qué efectos y métodos positivos se tendrían que aplicar para la reducción delincuencial ante los hackers que estamos enfrentando? Lamentablemente el general Sergio Monar Moyoli, que es director de ciberseguridad de la DINI, se ha retirado, que es la persona quizás más indicada que podría haber contestado. Y bueno, le voy a hacer la palabra al coronel Carlos Velázquez. Claro, o sea, el tema es sencillo, es seguridad. O sea, nosotros tenemos que autodisciplinarnos y desde el primer instante que estamos enfrentando a un equipo electrónico que puede ser susceptible de ser hackeado, tenemos que tomar todas las medidas de seguridad para evitar que eso suceda. Ahora, existe todo un esfuerzo mundial por tratar de controlar la delincuencia que cada día crece más, ¿no? La ciberdelincuencia. Es un esfuerzo mundial y no quisiera yo ser alarmista, pero
alguien, un experto dice que no hay programa que no pueda ser hackeado, ¿no? Y ya se ha demostrado, lamentablemente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues trabajar entre nosotros y lo principal, cuidar a nuestras familias. Porque que nos hackeen información, que se lleven información, bueno, pues se recuperará o se volverá a crear. Pero cuidado con el phishing. Cuidado con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos, cuidado. Cuando ellos acceden a las redes sociales y son captados. Ahí está el tema preventivo, que tenemos que tener mucho cuidado y trabajar intensamente en nuestro entorno. Y también va la recomendación, sin violencia, cuidado, al primer conocimiento, al antecedente, nada del grito, de sustracción, que te escondo la máquina, no, al contrario, sentémonos a conversar. ¿De qué se trata? Franquémonos, vamos a ver el tema realmente como es, directamente, es la única solución. La otra nos lleva lamentablemente luego a arrepentirnos. Sí, voy a dar un alcance respecto a la ciberseguridad. Claro, no conozco exactamente cómo está trabajando la Policía Nacional del Perú, pero ya la Organización del Tratado Atlántico Norte establecía que el ciberespacio en el año 2016 iba a ser el nuevo teatro de operaciones, un espacio de dominio militar en donde se van a llevar a cabo las ciberguerras, las ciberamenazas, el ciberterrorismo y la cibercriminalidad. La Policía Nacional del Perú tiene que tener expertos en contar con ingenieros de sistemas, con arquitectos de redes, especialistas en lenguajes, porque tienen que hacer frente a los ciberriesgos, los ciberobjetivos y los ciberdelitos. La ciberseguridad implica pues una serie de nuevos delitos, el racismo, la xenofobia, la pedofilia, las monedas virtuales, el reclutamiento del terrorismo yihadista, hoy se hace pues vía medios digitales. Entonces tiene que incursionar en ese campo y estas nuevas tecnologías, esta inteligencia artificial debe ser aplicada a la inteligencia, vale decir, la ciberinteligencia va a ser sumamente importante para poder detectar pues los aspectos más críticos, más vulnerables que va a tener la sociedad, los riesgos, las amenazas, esos desafíos tienen que ser pues contrarrestados digitalmente. Se requiere una inteligencia humana, una inteligencia satelital, una geointeligencia, una inteligencia abierta, pero la ciberseguridad va a jugar un aspecto importante. Queridos amigos, el tiempo, por favor, lo escuchamos, comandante, y cerramos con su pregunta. Buenas Adelante. tardes. Mi pregunta va dirigida a mi coronel Velázquez. Hemos escuchado muy atentamente la seguridad ciudadana. Nosotros como policías estamos inmersos, somos la primera línea que enfrentamos a la delincuencia y el día a día la policía viene realizando su trabajo de manera profesional, de manera consciente. Salvo algunas situaciones que también he escuchado por el panel, ahí todas las instituciones no son perfectas, siempre hay problemas dentro de cada institución. A lo que yo voy y es de que la Policía Nacional viene haciendo su trabajo, lo viene haciendo, viene deteniendo, capturando a organizaciones criminales, sobre todo a todo lo que es el delito contra el patrimonio. Llega al Ministerio Público, realiza las investigaciones, pasa al Poder Judicial y ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que pasa el tiempo y esto no hay resultados. Los delincuentes están saliendo por exceso de carcelería. Es una realidad que estamos viviendo el día a día. Es un alto porcentaje, estamos hablando de un 70-80%. Son pocos los delincuentes que realmente tienen una pena efectiva. Y eso lamentablemente se está proliferando y eso es un mal precedente, porque ahora nuestro ordenamiento jurídico es muy débil. Los delincuentes extranjeros vienen al Perú, ¿por qué? Porque saben de que aquí no va a haber una pena drástica, no va a haber una
una pena que realmente paguen la pena de carcelería, porque nuestro sistema jurídico es débil. Ahora, ¿qué está haciendo el Estado? Tenemos nuestro CONASEC y tenemos nuestro SINASEC. Muy bien, contamos con las herramientas para poder realmente hacer una verdadera prevención y un trabajo de seguridad ciudadana. Pero lamentablemente los profesionales los especialistas que deben estar en su puesto no lo están. No están, porque no hay, como dijo uno de nuestros panelistas, no se está haciendo un buen filtro, no se está colocando en los puestos a los especialistas que deben estar. Por eso es que tenemos esa falla en nuestro sistema. Estamos yendo prácticamente, si no hacemos algo, estamos yendo prácticamente a que nuestro país se convierta en un Estado fallido, por el alto de índice de la criminalidad. Pregunto, ¿qué debe hacer o qué debe hacer el Estado para fortalecer este sistema de seguridad ciudadana que realmente nos está golpeando bien feo? Y nosotros como policías cada día nos vemos desprotegidos, porque las leyes no nos apoyan, no nos están dando respaldo suficiente para que nosotros podamos realizar nuestras actividades. Hay muchos policías que tienen miedo de intervenir, porque saben que van a ser investigados y ahí prácticamente la fiscalía tiene un tema con la policía de que ahora que la policía en esta nueva esta tendencia que la policía nuevamente va a retomar el tema de la investigación criminal, prácticamente se está yendo contra los policías. Entonces tenemos ese problema. Yo quisiera, por favor, que mi coronel me responda esa pregunta. Encantado. Mucho gusto de verlo. Después de un tiempo hemos estado en el servicio, nos conocemos, sabemos cómo somos, qué línea tenemos de trabajo. Entonces, lo principal, los policías tienen que dedicarse las 24 horas al 85% de la población que no está vinculada a la delincuencia. Esa es la preocupación del policía. Debe despertarse y estar pensando qué medidas de protección va a implementar ese día para reducir o eliminar cada vez más el debut de su vecino adolescente en el delito. No debe debutar en el delito. Y si debuta en el delito, debe ser una intervención, la primera a ese adolescente, una intervención sensible, una intervención orientada a que modifique su conducta. Todos hemos sido adolescentes, todos hemos cometido un error, pero también hemos tenido una orientación que ha sabido enseñarnos el camino correcto. Ese es el policía. Ese es el policía. ¿Y cómo se hace? No hay otra. Con el ejemplo. Si el policía no da el ejemplo de conducta intachable, tanto en la vida privada como en el servicio, imposible lograr objetivos. Ese es el esfuerzo del policía. Y transmitir, y transmitir, y transmitir. Y lograr, yo siempre digo, el universo uno, que entienda lo que yo hago y que digo, ya estoy contento. Porque se replicará a otro y ya seremos 2. Y después seremos 3. Y seguiremos avanzando. Pero no hay otra manera de enfrentar el tema. Y ese 15%, ¿cómo no? Sí, es elevado. Es un 15% de población que está dedicada a la delincuencia. Pues ahí entra un concepto muy importante que es el policía profesional. El que realmente trabaja para en su oportunidad llevar a los tribunales a quien sea autor de delito con una prueba contundente, con una prueba que no pueda ser rebatida en ninguna instancia. Y esa prueba solo se logra con conocimiento, con capacitación, con dedicación al servicio. El problema, como dice, ¿no? El problema está en los detalles.
Y ahí es donde fallamos muchas veces. Ese detalle no se nos debe escapar. Ese detalle debe ser favorable a la sociedad. Que se pueda sentenciar al presunto autor de delito luego de un juicio justo e imparcial. Que se rompa el principio de inocencia en base al trabajo eficaz de la policía. Eso es lo que le puedo decir. Queridos amigos, muchas gracias, coronel Velázquez. Concluimos un enriquecedor bloque de panel que nos ha permitido sumergirnos en discusiones profundas y significativas. Queremos agradecer profundamente a nuestros distinguidos expositores, el coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Carlos Velázquez Salazar, al licenciado Mario Achinelli Nolte, al general de la Policía Nacional que ha debido retirarse por cuestiones laborales, Sergio Monar Moyoli, y al licenciado jurista Javier Gamero Quinosita, por compartir sus conocimientos y perspectivas en este emocionante intercambio. Y pido un aplauso de todos para los señores expositores. Tenemos unos presentes, caballeros, por favor. Un momentito, por favor. Unos presentes en señal de agradecimiento por su valioso aporte en esta conferencia. La primera conferencia de seguridad ciudadana con responsabilidad compartida. Solamente de mi parte me queda decirles gracias nuevamente y espero en el fondo de mi corazón que las semillas que hoy se han podido sembrar de los jardineros expositores que tenemos acá, alguna de ellas haya caído dentro de nosotros y que esa semilla no se quede ahí, que puedan esparcirla ahora que salen nuevamente a tomar contacto con sus amistades, con sus familiares. Sigamos compartiendo porque no están solos, señores policías. Estamos nosotros, la población en general, que también quiere participar en la solución que se vive, pero necesitamos trabajar de manera inteligente, analítica y sobre todo con una muy buena comunicación. Muchas gracias. Dejo con ustedes al maestro Armando Alvarado. Gracias.